Introducción. Introducción a las grandes civilizaciones de la humanidad. A lo largo de la historia, la humanidad ha estado marcada por el surgimiento y desarrollo de grandes civilizaciones, cada una contribuyendo de manera única a la cultura, la política, la economía y la tecnología. Desde los primeros homínidos, incluyendo a los neandertales, hasta las sociedades modernas, estas civilizaciones han moldeado el curso de la historia y han dejado un legado que perdura hasta nuestros días. Este viaje a través del tiempo nos lleva desde las primeras comunidades de cazadores-recolectores hasta las complejas sociedades urbanas contemporáneas, explorando sus características, logros y la interacción entre ellas. 1. Los neandertales y los primeros Homo sapiens. Los neandertales, que habitaron Europa y partes de Asia desde aproximadamente 400.000 hasta 40.000 años atrás, son una de las primeras manifestaciones de homínidos en la historia. Estos seres humanos primitivos eran cazadores-recolectores y desarrollaron herramientas de piedra sofisticadas, además de exhibir comportamientos que indican la posibilidad de rituales funerarios y una forma de vida social. Con la llegada del Homo sapiens hace unos 300.000 años, la especie humana comenzó a migrar fuera de África, adaptándose a diversas condiciones climáticas y territoriales. Esta especie, caracterizada por su capacidad de crear y utilizar herramientas complejas, así como su habilidad para comunicarse a través del lenguaje, sentó las bases para el desarrollo de sociedades más complejas. 2. Civilizaciones prehistóricas y el Neolítico. Con el final de la última edad de hielo, alrededor del 10.000 AC, comenzó el Neolítico, periodo en el que los humanos comenzaron a establecerse en comunidades permanentes y desarrollar la agricultura. Esta transición permitió la creación de asentamientos y, eventualmente, de ciudades. Cultura de Çatalhöyük, Turquía, un ejemplo destacado de una de las primeras comunidades agrícolas, donde se desarrollaron técnicas de cerámica, comercio y arte. Los habitantes de Çatalhöyük vivieron en un entorno urbano que permitió la interacción social y la especialización laboral. 3. Las civilizaciones mesopotámicas. La civilización mesopotámica, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, se considera una de las cunas de la civilización moderna. Los sumerios, que se asentaron en esta región alrededor del 3000 AC, desarrollaron la escritura cuneiforme, construyeron ciudades-estado como Ur y Uruk, y establecieron sistemas legales y religiosos complejos. Babilonia y Asiria. Posteriormente, los babilonios y asirios expandieron estas tradiciones, construyendo grandes imperios, desarrollando avances en matemáticas, astronomía y derecho. El Código de Hammurabi es un ejemplo notable de sus contribuciones legales. 4. Antiguo Egipto. La civilización egipcia, contemporánea a Mesopotamia, floreció a lo largo del río Nilo. Desde alrededor del 3100 AC, Egipto se caracterizó por su cultura única, que incluía pirámides monumentales, escritura jeroglífica y un sistema de gobierno teocrático. Logros: la construcción de pirámides, avances en medicina, matemáticas y astronomía, así como su religión politeísta que incluía dioses como Osiris e Isis. La civilización egipcia dejó un legado cultural y arquitectónico que continúa fascinando al mundo. 5. Civilizaciones del Valle del Indo y de China. Las civilizaciones del Valle del Indo, como Harappa y Mohenjo-Daro, aproximadamente 2600 a.C., se destacaron por su urbanismo, sistemas de alcantarillado y comercio. Esta civilización era contemporánea a Egipto y Mesopotamia y se caracterizaba por su planificación urbana avanzada y su escritura aún no descifrada. Antigua China, con un desarrollo paralelo, la antigua China emergió alrededor del 2100 AC con dinastías como la Xia y Zhang, caracterizadas por la invención de la escritura china, la metalurgia del bronce y un sistema de gobierno centralizado que influyó en la cultura china durante milenios. 6. Civilizaciones clásicas, Grecia y Roma. Grecia antigua, calle 800 AC, 600 después de Cristo, conocida por su filosofía, arte y democracia, Grecia influyó en la política y el pensamiento occidental. Ciudades-estado como Atenas y Esparta fueron fundamentales en el desarrollo de la cultura griega, así como la creación de obras literarias y filosóficas por figuras como Platón y Aristóteles. Imperio Romano, 27 a.C., 476 después de Cristo. El Imperio Romano, que se expandió por Europa, el norte de África y el Medio Oriente,
Fue una de las civilizaciones más influyentes en la historia. Contribuyó a la arquitectura, el derecho y la ingeniería, y su legado persiste en muchos aspectos de la cultura occidental moderna. 7. Civilizaciones medievales y Renacimiento. Civilizaciones islámicas, siglo VII, siglo XVI. La expansión del Islam trajo consigo un florecimiento cultural y científico, con avances en matemáticas, medicina y filosofía. Ciudades como Bagdad y Córdoba se convirtieron en centros de conocimiento. Renacimiento, siglo XIV, siglo XVII. Un resurgimiento del interés por la cultura clásica y el humanismo en Europa. El Renacimiento trajo consigo innovaciones en el arte, la ciencia y la exploración, sentando las bases para el mundo moderno. 8. Civilizaciones modernas y contemporáneas. Con la llegada de la era moderna, la industrialización y la globalización transformaron las sociedades. Las potencias coloniales expandieron su influencia, creando intercambios culturales y económicos a nivel global. El siglo XX fue testigo de guerras mundiales, movimientos de derechos civiles y avances tecnológicos que continúan moldeando la sociedad contemporánea. Conclusión. Desde los neandertales hasta las sociedades modernas, la historia de la humanidad está marcada por la creación de civilizaciones que han influido en el desarrollo cultural, político y tecnológico de la humanidad. Cada civilización, con sus logros y desafíos, ha contribuido a la rica tapestría de la historia, permitiendo una comprensión más profunda de nuestra identidad y legado colectivo. La interacción entre estas civilizaciones, a través del comercio, la guerra y el intercambio cultural, ha creado un mundo interconectado, donde las ideas y los avances se han difundido a lo largo del tiempo y el espacio. El universo está formado por una gran diversidad de objetos celestes, como estrellas, planetas, cometas, asteroides y nebulosas, todos ellos pertenecen al cosmos. Sin embargo, no todo lo que observamos en el cielo forma parte del universo natural o del cosmos en su sentido astronómico. Para aclarar qué elementos pertenecen al cosmos y cuáles no, analicemos cada opción. A. Estrella, cometa. Ambos son objetos celestes que claramente pertenecen al cosmos. Las estrellas son cuerpos luminosos que emiten luz propia debido a reacciones nucleares en su interior, y los cometas son cuerpos helados que orbitan alrededor de estrellas y forman colas brillantes al acercarse al Sol. B. Asteroide, nebulosa. Estos dos también son parte del cosmos. Los asteroides son cuerpos rocosos que orbitan el Sol, y las nebulosas son nubes gigantes de gas y polvo en el espacio donde nacen nuevas estrellas. C. Constelación, planeta. Una constelación es un grupo de estrellas que, desde la perspectiva de la Tierra, forman patrones en el cielo, y un planeta es un cuerpo celeste que orbita una estrella. Ambos, aunque percibidos de manera diferente, forman parte del cosmos. D. Constelación, planeta. Es la misma opción que la anterior, por lo que tiene la misma explicación, ambos forman parte del cosmos. E. Roca, estación espacial. Aquí está la diferencia clave. Mientras que una roca puede ser un objeto natural en el espacio si se refiere a un meteorito o fragmento de asteroide, la estación espacial no es un objeto celeste natural. Las estaciones espaciales son estructuras artificiales creadas por el ser humano para orbitar la Tierra o explorar el espacio, por lo que no forman parte del cosmos en el sentido natural. Conclusión. La respuesta correcta es C. Roca, estación espacial, ya que una estación espacial es una construcción humana y, por lo tanto, no forma parte del universo natural o el cosmos en su sentido astronómico. La historia de la humanidad se divide en dos grandes periodos con base en un evento clave, la aparición de la escritura. Esta división establece una distinción entre los tiempos anteriores a la escritura y los posteriores, permitiendo entender mejor la evolución de las sociedades humanas. A. Paleolítico y Neolítico. Esta opción hace referencia a dos fases de la prehistoria, pero no es una clasificación basada en la aparición de la escritura. El Paleolítico es el periodo más antiguo en la evolución humana, caracterizado por el uso de herramientas de piedra y la vida nómada. El Neolítico, que vino después, se caracteriza por la agricultura y la sedentarización, pero ambos pertenecen a la prehistoria. B. Historia y era de los metales.
Aunque la era de los metales es parte de la prehistoria y la historia se refiere a la época posterior a la escritura, esta opción es incorrecta, ya que la era de los metales no es uno de los dos grandes periodos que divide la historia humana. C. Neolítico y prehistoria. Esta opción no es precisa. El Neolítico es una fase de la prehistoria, pero no es un periodo que se pueda comparar con la prehistoria en su totalidad ni con la historia, que comienza con la escritura. D. Prehistoria e historia. Esta es la respuesta correcta. La prehistoria abarca todo el periodo anterior a la invención de la escritura, cuando las sociedades humanas no dejaban registros escritos, y la historia comienza con la aparición de la escritura, cuando los acontecimientos pueden ser documentados de forma precisa. Conclusión: la respuesta correcta es de prehistoria e historia, ya que estos son los dos grandes periodos en los que se divide el estudio de la humanidad, dependiendo de la aparición de la escritura. La división de la historia también se ha estructurado tomando como referencia un evento fundamental en la tradición cristiana, el nacimiento de Jesucristo. Esta división marca un antes y un después, influenciando la forma en que se registran los años en muchas culturas del mundo. A. Antes y después de Cristo. A. C y DC. Esta es la respuesta correcta. La historia se divide en antes de Cristo, A, C, y después de Cristo, DC, con el año del nacimiento de Jesús como el punto de partida. Es un sistema cronológico que se utiliza ampliamente, especialmente en la cultura occidental. B. Prehistoria y después de Cristo. Esta opción es incorrecta. La prehistoria se refiere a la época anterior a la escritura, no tiene una relación directa con el nacimiento de Cristo. Además, después de Cristo no puede ser emparejado con la prehistoria, ya que esta última terminó mucho antes. C. Antes de Cristo y Paleolítico. Este enunciado es inexacto. El Paleolítico es un periodo de la prehistoria, mientras que antes de Cristo es un término cronológico que se refiere a los años previos al nacimiento de Jesús. No se puede equiparar el Paleolítico con esta división histórica. D. Historia y después de Cristo. Esta opción es confusa. La historia incluye tanto el periodo antes de Cristo como el después de Cristo, por lo que no tiene sentido dividirlo de esta forma. Conclusión: la respuesta correcta es A. Antes y después de Cristo, A, C y DC, ya que esta es la división que se utiliza en muchas culturas para marcar la cronología histórica, tomando como referencia el nacimiento de Jesucristo. El tiempo prehistórico se divide en diferentes eras geológicas, cada una marcada por eventos importantes en la evolución de la vida en la Tierra. Los dinosaurios y los Homo sapiens aparecieron en momentos muy diferentes de la historia geológica. Aparición de los dinosaurios. Los dinosaurios aparecieron durante la era Mesozoica, conocida también como la era de los reptiles, que se divide en tres periodos: el Triásico, Jurásico y Cretácico. Esta era comenzó hace aproximadamente 250 millones de años y finalizó hace unos 66 millones de años con la extinción de los dinosaurios, posiblemente debido a un impacto de meteorito. Durante esta era, los dinosaurios dominaron la Tierra. Aparición del Homo sapiens. El Homo sapiens, la especie humana moderna, apareció en la era Cenozoica, más específicamente en el Pleistoceno, que es parte de la era Cuaternaria, una subdivisión de la Cenozoica. Esta era comenzó hace unos 2.6 millones de años y continúa hasta el presente. El Pleistoceno es conocido como la época de las glaciaciones y es cuando nuestros ancestros evolucionaron. Ahora analicemos las opciones. A. Pleistoceno y Antropozoica. El Pleistoceno es el periodo en que apareció el Homo sapiens, pero la Antropozoica no es un término reconocido en la geología moderna para referirse a una era específica. Esta opción es confusa y no correcta. B. Era secundaria y terciaria. La era secundaria es otro nombre antiguo para la era Mesozoica, por lo que sí corresponde al periodo en que aparecieron los dinosaurios. Sin embargo, el Homo sapiens no apareció en la era terciaria, parte de la Cenozoica, sino en el Cuaternario. Esta opción es parcialmente correcta, pero no precisa en cuanto a la aparición del Homo sapiens. C. Mesozoica y Antropozoica. La era Mesozoica es correcta para la aparición de los dinosaurios,
Pero, nuevamente, el término antropozoica no es el adecuado en la geología moderna para referirse al tiempo de los Homo sapiens. D. Era primaria y terciaria. La era primaria, paleozoica, es incorrecta para la aparición de los dinosaurios, ya que ellos aparecieron en la mesozoica. La era terciaria es incorrecta para la aparición del Homo sapiens, ya que éste apareció en el Cuaternario. Conclusión. La respuesta correcta es C, mesozoica y antropozoica, aunque el término antropozoica es arcaico y no utilizado en la geología moderna, pero se refiere a la era en que apareció el Homo sapiens. El término moderno más adecuado sería cenozoica y, específicamente, el Pleistoceno. Las formaciones de estrellas que crean patrones en el cielo y que están asociadas con los signos zodiacales se conocen como constelaciones. Las constelaciones son agrupaciones de estrellas que, desde la perspectiva de la Tierra, parecen formar figuras o patrones que las diferentes culturas han interpretado y nombrado a lo largo de la historia. Los signos zodiacales están basados en 12 constelaciones a través de las cuales el Sol parece pasar a lo largo del año. Veamos las opciones. A. Nebulosas. Las nebulosas son nubes gigantes de gas y polvo en el espacio donde pueden nacer nuevas estrellas, pero no forman patrones visibles como las constelaciones. B. Galaxias. Las galaxias son enormes sistemas de estrellas, gas, polvo y materia oscura unidos por la gravedad. No son lo que forma los patrones zodiacales. C. Constelaciones. Esta es la respuesta correcta. Las constelaciones son las agrupaciones de estrellas que representan formas y los signos del zodiaco. D. Estrellas. Las estrellas son los cuerpos individuales que forman las constelaciones, pero no son en sí mismas la respuesta correcta para los signos zodiacales. Conclusión. La respuesta correcta es C. Constelaciones, ya que son las agrupaciones de estrellas que forman los signos zodiacales. El cuerpo celeste descrito es el Sol, la estrella más grande del sistema solar, compuesto por gases, principalmente hidrógeno y helio, que se encuentran en constante combustión debido a reacciones de fusión nuclear. Estas reacciones son las que generan la luz y el calor que sustentan la vida en la Tierra. Según la ciencia, en un futuro muy lejano, el Sol se convertirá en una gigante roja antes de agotarse su combustible nuclear, lo que eventualmente lo llevará a su extinción en forma de enana blanca. Veamos las opciones. A. Luna. La Luna es el satélite natural de la Tierra, no una estrella, y no está compuesta por gases en combustión. B. Júpiter. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, pero es un planeta gigante gaseoso, no una estrella. C. Planetas gaseosos. Esta opción hace referencia a planetas como Júpiter y Saturno, que están compuestos principalmente de gases, pero no son estrellas ni están en combustión. D. El Sol. Esta es la respuesta correcta. El Sol es la estrella más grande del sistema solar y está compuesto de gases en combustión, con un futuro científico predicho de extinción. Conclusión. La respuesta correcta es D. El Sol, ya que es la estrella más grande del sistema solar, compuesta por gases en combustión, y su futuro es la extinción según la ciencia. La región de Mesopotamia, una de las cunas de las primeras civilizaciones, se ubicó entre dos ríos importantes, el Tigris y el Éufrates. Esta región se conoce como la tierra entre dos ríos, eso es lo que significa Mesopotamia en griego, y fue el hogar de civilizaciones antiguas como los sumerios, acadios, babilonios y asirios. La disponibilidad de agua de estos ríos permitió la agricultura, lo que fue fundamental para el desarrollo de sociedades complejas y urbanas. Veamos las opciones. A. Ríos Nilo y Yangtze. El río Nilo está en África, mientras que el río Yangtze está en China, por lo que esta opción no corresponde a Mesopotamia. B. Ríos Amarillo y Éufrates. El río Amarillo está en China, mientras que el Éufrates está en Mesopotamia, por lo que estos dos no están relacionados geográficamente. C. Ríos Tigris y Éufrates. Esta es la respuesta correcta. Mesopotamia estaba situada entre estos dos ríos, que fueron esenciales para el desarrollo de las civilizaciones antiguas en esa región. D. Ríos Ganges y Rin. El río Ganges está en la India, y el Rin no es un río relevante en la historia de Mesopotamia. Conclusión.
La respuesta correcta es C, ríos Tigris y Éufrates, ya que Mesopotamia se ubicó entre estos dos ríos, lo que permitió el surgimiento de algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo. La Media Luna Fértil es una región que abarca áreas de los actuales Irak, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Jordania y partes de Turquía e Irán, incluyendo Mesopotamia, donde se desarrollaron civilizaciones tempranas como los sumerios, acadios, babilónicos y asirios. Sin embargo, algunas culturas importantes de la antigüedad no se asentaron en esta región. Veamos las opciones. A. Sumerios. Los sumerios fueron una de las primeras civilizaciones que surgieron en Mesopotamia, específicamente en la parte sur, conocida como Same. Esta cultura es fundamental en la historia de la región. B. Babilónicos. Los babilónicos también se asentaron en Mesopotamia, sucediendo a los sumerios y acadios, y crearon un gran imperio con la ciudad de Babilonia como su capital. C. Hititas. Aunque los hititas fueron una civilización importante, su imperio se asentó principalmente en la región de Anatolia, actual Turquía, al norte de Mesopotamia, por lo que no formaron parte de la Media Luna Fértil. D. Egipcios. Los egipcios se desarrollaron a lo largo del río Nilo, en el noreste de África, fuera de la región de la Media Luna Fértil, aunque tuvieron intercambios culturales y comerciales con las civilizaciones mesopotámicas. Conclusión. La respuesta correcta es de egipcios, ya que la civilización egipcia se desarrolló en el valle del río Nilo, fuera de la región de la Media Luna Fértil. La organización política de la civilización mesopotámica fue compleja y evolucionó con el tiempo, pero uno de los elementos fundamentales fue el concepto de ciudad-estado. Cada ciudad-estado era una unidad política independiente que incluía una ciudad principal y el territorio circundante, con su propio gobierno, leyes y ejército. Estas ciudades-estado a menudo estaban en competencia entre sí, pero también podían aliarse o formar coaliciones temporales. Análisis de las opciones. A. Ciudad-estado y gobernadas por los patesí. En la civilización sumeria, una de las más antiguas de Mesopotamia, las ciudades-estado eran gobernadas por un patesí, que era a la vez el gobernante y sumo sacerdote. Este sistema de gobierno integraba lo religioso con lo político. Sin embargo, este modelo no abarcó todas las civilizaciones de Mesopotamia, ya que con el tiempo surgieron otras formas de gobierno, como los reyes y los imperios. B. Ciudad-estado y el imperio. Esta opción es correcta y completa. La historia mesopotámica evolucionó de la estructura de ciudad-estado hacia la formación de grandes imperios. Las primeras ciudades-estado como Uruk y Lagash eran gobernadas de forma independiente, pero más tarde surgieron imperios que unificaron varias de estas ciudades bajo un solo gobierno, como ocurrió con el Imperio Acadio, el Imperio Babilónico y el Imperio Asirio. Por tanto, Mesopotamia pasó de estar constituida por ciudades-estado independientes a estar gobernada por imperios centralizados. C. Ciudad-estado y la poli. El término poli hace referencia a las ciudades-estado de la antigua Grecia, por lo que no es apropiado para describir la organización política de Mesopotamia. Esta opción es incorrecta. D. Ciudad-estado y el gobierno. Esta opción es vaga, ya que el gobierno no especifica la estructura de poder ni refleja con precisión la evolución política de Mesopotamia hacia la formación de imperios. Conclusión. La respuesta correcta es B. Ciudad-estado y el imperio. La civilización mesopotámica comenzó como una serie de ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobernante, leyes y ejército. Con el tiempo, algunas ciudades lograron dominar a otras, lo que llevó a la formación de grandes imperios, como el Imperio Acadio, el Babilónico y el Asirio, que unificaron amplias regiones bajo un solo poder central. Este modelo imperial marcó una nueva etapa en la evolución política de Mesopotamia. La primera escritura conocida en la historia de la humanidad es la escritura cuneiforme, y fue desarrollada por la civilización de los sumerios, quienes vivieron en el sur de Mesopotamia, en la región de Same. Esta escritura surgió aproximadamente hacia el año 3200 a.C., convirtiéndose en un hito crucial en la evolución cultural y administrativa de la humanidad. La invención de la escritura cuneiforme.
Los sumerios desarrollaron la escritura cuneiforme como una necesidad para registrar transacciones económicas, llevar inventarios y organizar la vida en sus ciudades-estado. Originalmente, la escritura cuneiforme consistía en pictogramas, dibujos que representaban objetos o ideas. Pero con el tiempo evolucionó hacia un sistema más abstracto y complejo basado en símbolos o caracteres que se representaban mediante formas en forma de cuña, de ahí el nombre cuneiforme, del latín cuneus, que significa cuña. Los sumerios usaban tablillas de arcilla húmeda y, con una especie de estilete o caña afilada, imprimían los caracteres cuneiformes sobre ellas. Estas tablillas luego eran secadas al sol o cocidas para preservar la información. Aunque al principio se utilizaba principalmente para cuestiones contables y administrativas, con el tiempo la escritura cuneiforme se expandió para incluir textos literarios, leyes, tratados y obras religiosas, como el famoso poema de Gilgamesh. Evolución y difusión de la escritura cuneiforme. A lo largo de los siglos, otras civilizaciones de Mesopotamia adoptaron y adaptaron la escritura cuneiforme para sus propios idiomas, entre ellas los acadios, babilonios y asirios. De este modo, la escritura cuneiforme se convirtió en el sistema de escritura dominante en toda la región de Mesopotamia durante más de 3000 años. Análisis de las opciones. A. Hititas. Los hititas fueron una civilización importante, pero se desarrollaron en Anatolia, actual Turquía, y usaron otros sistemas de escritura. No fueron los inventores de la escritura cuneiforme. B. Medos. Los medos fueron una civilización que habitó la región de lo que hoy es Irán, y se integraron más tarde al imperio persa. No desarrollaron la escritura cuneiforme. C. Persas. Los persas adoptaron una forma simplificada de escritura cuneiforme para su propio idioma, el persa antiguo, pero no fueron los creadores del sistema. Los persas llegaron mucho más tarde en la historia en comparación con los sumerios. D. Sumerios. Esta es la respuesta correcta. Los sumerios, alrededor del 3200 AC, desarrollaron la escritura cuneiforme, que es la primera escritura conocida en la historia humana. Conclusión. La respuesta correcta es de sumerios. Los sumerios fueron la civilización de la media luna fértil que inventó la escritura cuneiforme, el primer sistema de escritura en la historia. Esta invención no solo transformó su propia sociedad, sino que también tuvo una profunda influencia en las civilizaciones que le siguieron en Mesopotamia, sentando las bases para la administración, la literatura y la preservación del conocimiento escrito durante milenios. El río Nilo, que nace en el área de las montañas de África y se extiende hacia el norte hasta desembocar en el mar Mediterráneo, fue la cuna de la civilización egipcia. Esta civilización se desarrolló a lo largo de las orillas del Nilo, que proporcionó los recursos hídricos necesarios para la agricultura, el transporte y la vida cotidiana en el antiguo Egipto. Importancia del río Nilo para la civilización egipcia. 1. Agricultura. El Nilo era fundamental para la agricultura, ya que sus inundaciones anuales depositaban sedimentos ricos en nutrientes en las tierras adyacentes, lo que permitía cultivar cereales, legumbres y otros cultivos esenciales. Sin el Nilo, la agricultura en Egipto no habría sido posible, y esto habría limitado gravemente el desarrollo de la civilización. 2. Transporte y comercio. El Nilo servía como una vía de transporte natural, facilitando el comercio y la comunicación entre las diferentes regiones del país. Las embarcaciones podían navegar por el río, lo que permitió el intercambio de bienes y la unificación de la cultura egipcia. 3. Cultura y religión. El Nilo no solo era un recurso económico, sino que también tenía una gran importancia cultural y religiosa. Los egipcios consideraban al Nilo sagrado y lo asociaban con deidades como Api, el dios de las inundaciones, y Osiris, el dios de la agricultura y la fertilidad. Análisis de las opciones. A. Hebreos. La civilización hebrea se desarrolló en la región de Canaán, al oeste del río Jordán, y no fue la cuna de la civilización egipcia. B. Persas. Los persas fueron una gran civilización que se desarrolló en la actual Irán y no tienen conexión directa con el Nilo como cuna de su civilización. C. Egipcios. Esta es la respuesta correcta.
La civilización egipcia se desarrolló a lo largo del río Nilo, aprovechando sus recursos para convertirse en una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. D. Babilónicos. La civilización babilónica se desarrolló en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, lejos del Nilo y sin conexión con la civilización egipcia. Conclusión. La respuesta correcta es C. Egipcios. El río Nilo fue la cuna de la civilización egipcia, proporcionando los recursos necesarios para su desarrollo y sostenibilidad a lo largo de miles de años, lo que permitió a Egipto convertirse en una de las civilizaciones más influyentes y duraderas de la historia. Durante el Imperio Nuevo Egipcio, aproximadamente entre 1550 a.C. y 1070 a.C., Egipto experimentó un periodo de gran prosperidad y poder, pero también enfrentó varias invasiones que finalmente contribuyeron a su decadencia. Analicemos cada opción para identificar cuál de ellas no fue una invasión durante este periodo. Análisis de las opciones. A. Invasión griega. Si bien la influencia griega comenzó a ser notable durante el periodo helenístico, especialmente tras la conquista de Alejandro Magno en 332 a.C., esta invasión no ocurrió durante el Imperio Nuevo, que finalizó mucho antes. Por lo tanto, esta opción es correcta, ya que no representa una invasión durante el Imperio Nuevo. B. Invasión de los libios y nubios. Los libios y nubios realizaron incursiones en Egipto durante el Imperio Nuevo. La presión de estos grupos llevó a conflictos y, en algunos casos, a la conquista de partes de Egipto. Esto representa una invasión que se ocurrió durante el periodo en cuestión. C. Invasión persa. La invasión persa de Egipto tuvo lugar más tarde, durante el periodo de dominación persa que comenzó en el siglo VI a.C., específicamente con Cambises II en 525 a.C. Así que esta invasión no ocurrió durante el Imperio Nuevo. D. Invasión asiria y macedónica. La invasión asiria ocurrió después del Imperio Nuevo, y aunque los asirios tuvieron conflictos con Egipto, su influencia y conquistas fueron más notables en los siglos 8 y 7 a.C. Por otro lado, la invasión macedónica de Alejandro Magno se produjo en el siglo IV a.C., bien después del final del Imperio Nuevo. Por lo tanto, esta opción también indica invasiones que no ocurrieron durante el Imperio Nuevo. Conclusión. Las opciones A, invasión griega y C, invasión persa son correctas en el sentido de que no representan invasiones que ocurrieron durante el Imperio Nuevo. Sin embargo, si se busca una sola opción que no fue una invasión durante ese periodo específico, la respuesta más clara sería A, invasión griega, ya que no hay un conflicto significativo entre griegos y egipcios hasta mucho después del Imperio Nuevo.